fue el primer globo. Del 26 al 25 de junio del 45, no acabada la guerra. Bueno, acabó el 6 de junio, ¿eh? Bueno, en Europa, Sí, pero en el Pacífico no. En el Pacífico no. Entonces, ¿qué sucede? Que esta conferencia ya deja claro que hay unas potencias que han participado en la Segunda Guerra Mundial que van a tener todos los privilegios. Derecho de veto. El famoso Consejo de Seguridad y sus 5 miembros inamovibles. A ver, no tiene razón de ser, porque el poder debe estar en la Asamblea General. Sin embargo, las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial no quieren cambiar las reglas del juego. Dices, ¿pero cómo es posible? A ver, hace unas semanas la conferencia de París del medio ambiente. Que venga Chile diciendo, sí, yo empezaré a reducir las emisiones dentro de 30 años. Tengo mucho carbón y claro, tenéis que entenderlo. Bueno, pues como eso, absolutamente todo. Porque de ahí emana una directiva terrible. Y en estas dos conferencias hay un reparto del mundo terrible. Pero aquí tenemos a dos personajes que son siniestros, totalmente. Seguimos teniendo a Churchill, que no era ya primer ministro, no lo era en ese momento, había ganado las elecciones otro, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero está en la foto allí, y tenemos en el medio... ¿Quién? Chamberlain no era otro. Tenemos en el medio al señor Harry Truman. ¿Qué hizo este caballero? ¿Por qué ha pasado esto en la historia? Para las bombas atómicas. Decía que con todo el dolor de su alma. Bueno, ¿decía que qué? Que con todo el dolor de su alma. Y tenemos a la otra persona, que todos conocemos, que está ahí. Los dos son exactamente lo mismo. Los dos. Churchill tenía sus manías, sus historias, pero en el fondo apostó por la luz. Y hay una cosa que no debemos olvidar. El sacrificio que hizo Estados Unidos con este hombre a la cabeza, que estuvo 20 años en el gobierno, que creó la seguridad social. Sí, Franklin Delano Roosevelt, el sobrino del otro Roosevelt que hubo en los años 20 de presidente. De este hombre se sabe una cosa maravillosa. Le dio un ataque de poliomielitis, estuvo 7 años en una cama. Y cuando salió, era otro. ¿Qué creéis que fue el ataque de polio? Una inyección. La tercera. Y aparece en esa, no, pero en otra estaba en silla de ruedas. Sí. Él muere por un marzo por ahí y la guerra acaba más tarde. Y este realmente es quien potencia el poder de Estados Unidos después, poder militar. Truman. Porque a partir de ese momento, sabéis que en el proceso del proyecto Manhattan, que era el de la bomba atómica, participó este suizo tan famoso, el Albert Einstein. Sin embargo, el tema de la bomba no fue suyo, la idea. No fue el que llevó a la ecuación, no fue él. No. Fue otro, que ahora mismo no me acuerdo el nombre del mismo. Oppenheimer, sí señora. Muy bien, un judío. Y lo llevó a cabo. Bueno, está ahí. Un científico tiene que investigar. Pero si tú en Palo Alto lanzas una bomba y ves lo que pasa, no tienes necesidad de lanzar una en una ciudad. Sobre todo cuando Japón ha intentado rendirse. Exactamente, porque además se sabe que el ataque a Pearl Harbor se hizo de una manera bastante frívola porque los otros vieron venir lo que venía y se acababan provocando. Porque necesitaban exactamente la provocación. Es muy curioso que recordemos esto de la historia porque vamos a entender también las cosas que nos suceden ahora. ¿Os queda clara esta historia? Sí. ¿Cómo hemos llegado a estas Naciones Unidas que están en cierta medida, muy a mi pesar, mutiladas? Porque yo me siento muy acuariano, no porque tenga el sol en Acuario, sino porque creo realmente en el gobierno de las Naciones Unidas y creo en la Unión Europea. Lástima que esté en manos de los seguidores de este y del otro, también en cierta medida. ¿Por qué? Porque es el dinero lo que ha regulado todo. Y aquí viene la clave de lo que nos pasa ahora. La actual situación mundial se explica a partir de los acuerdos tomados finalizada la Segunda Guerra Mundial. El problema de Palestina tiene su raíz en la declaración Balfour y en la creación del Estado de Israel el 14 de mayo del 48. Curiosamente, Tauro, pero ha salido con la vena escorpiniana, ¿eh? Dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego. Y madre mía, el problema del Cercano Oriente se genera tras la caída del Imperio Otomano. Petróleo y gas natural. Ese es el problema que tiene el Cercano Oriente. Petróleo y gas natural. Se dice que a Siria la están masacrando porque era el antiguo camino de las caravanas. Por ahí tienen que pasar oleoductos, tienen que hacerse refinerías del petróleo que viene, precisamente, que ahora tenemos otro fuego volcánico ahí, que veremos cómo acabará, lo de Irán y lo de Arabia, pero precisamente las víctimas son estos países, todos. ¿Sabéis el tema de Irán? El mar rocambolesco es el tema de Irán.
¿Habéis oído hablar de la Farag Viva, y del Shah de Persia? Sí. Pues el famoso Shah de Persia era un alférez del ejército de Irán, que los Estados Unidos, la CIA en concreto en los años 50, subió al pedestal, lo coronó Shah, derrocó al rey que había, y mientras ese le bailó la flauta bien, no pasó nada. Pero en el momento que quiso reivindicar libertad para su pueblo, ¿qué hizo la CIA? Buscó a Khomeini. Ojo, que el papel de Estados Unidos en ese conflicto es el mismo hace 60 años que con este señor que mataron de forma clandestina, no sé qué cómo. ¿Os acordáis aquel que se acusó de las Torres Gemelas? Sí. Había sido... Bin Laden, exacto. Era el mismo, este señor había sido un agente de ellos, un aliado de ellos. De hecho, su familia mantenía negocios con la familia Bush. En el fondo este fondo de capital riesgo tan conocido, que es el Carlyle, que es lo más, están los Bilderberg. Bueno, si tienes 1.000 millones de euros puedes invertir, si no, no vayas. Pues fijaos el problema de este país. ¿Qué problema tiene Venezuela en estos momentos? Que tiene petróleo en el lago Maracaibo. Si no tuviera más que agua de mar, para ti. A ver, pero si es que no hemos cambiado nada. En lo que se refiere a la actual situación mundial, esta comienza a gestarse con la guerra del Yom Kippur. Imagino que no os acordáis de esto, ¿no? Sí, yo sí me acuerdo. Del 6 al 25 de octubre de 1973. El Yom Kippur es una festividad del pueblo judío muy sagrada y coincidió con el Ramadán de ese año. Fue en el momento que los árabes se organizan y reconquistan lo que en la guerra de los 6 días, en el 68, los judíos les arrebataron. Curiosamente, según las crónicas, los árabes no querían acabar con el Estado de Israel, pero los otros atacaron y llegaron hasta Damasco prácticamente y recogieron los altos del Golán. Luego Estados Unidos les obligó a retroceder, ceder el Golán, el Sinaí, todo a Egipto. Los judíos querían comprar el Sinaí, toda la península. Estados Unidos no quería y Egipto tampoco quería, porque es un verdadero problema. Sin embargo, es muy curioso porque Palestina, esotéricamente, esa zona es el plexo solar de la humanidad. Desde la más remota antigüedad es tú me lo haces, tú me lo pagas. Es así, es que lo estamos viendo, ¿no? Una persona con un cuchillo y bueno, ¿qué pasa, no? Todo lo hemos visto, con una escopeta, exacto. Y es muy curioso porque en esa guerra del 73 se conoce también como la guerra del petróleo. ¿No os acordáis los anuncios de la época de televisión franquista, ya que las apagaron las luces de los escaparates de las calles? ¿Os acordáis de eso? Yo en San Boi me acuerdo, con 15 años, que no se vio una luz en la calle unos cuantos meses, porque el petróleo era muy caro. Evidentemente había que ahorrar. Eso sirvió para que otros hicieran fortunas. Pues ahí empieza el tema de la crisis, ahí empieza a caer el bienestar que habíamos tenido, nosotros menos, porque llegamos más tarde al desarrollismo, después de la caída de la Segunda Guerra Mundial. La energía movilizada para hacer la maquinaria bélica, los beneficios que aportó durante 30 y tantos, 40 años, Europa, el mundo occidental, disfrutó de un sistema de desarrollismo económico increíble. La sociedad del bienestar. A nosotros nos llegó más tarde, pero nos llegó. Yo, la gente que dice que en España no llegó nunca, miente. Porque yo desde muy pequeño, siempre he recordado que hemos tenido el médico gratis, lo hemos pagado de una manera indirecta, pero lo hemos tenido. Hay países del mundo que no lo tienen. Cuidado con esto. Sí que es verdad que ahora estamos en estrecheces, pero aún podemos defender nuestro sistema sanitario y educativo. Aún lo podemos hacer. Pues precisamente en ese momento se toman decisiones. Se empieza a ver una cosa, que el mundo occidental es completamente sensible al suministro energético. Si falla el suministro energético, automáticamente la producción se para. Si no se produce, no se vende. Si no se vende, no se engrasa la máquina. Por tanto, ¿qué sucede ahí? ¿A quién se culpabiliza de este proceso? A los árabes. Me refiero a algo más occidental. Fuera del mundo árabe, sí, ya sabemos que está ahí, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué clase social sale repercutida negativamente de esta jugada? Y está representado con el auge del neoliberalismo, la clase obrera, la clase asalariada. ¿A dónde nos ha llevado la política de austeridad empezada en el 73-74? A la eliminación de la clase media en el mundo occidental. ¿Por qué? Porque el capitalismo ha pasado de ser productivo. Sabéis que antes fabricamos, señor, tornillos, bienes y servicios. ¿Acordáis de esto, de la enseñanza clásica? Ahora no. Ahora se especula a ver quién me da más. ¿Sabéis lo que pasó en esta famosa guerra? ¿No os acordáis de lo que se decía? Fotos tomadas por satélites de un montón de petroleros dando vueltas en el Atlántico,
cargados de crudo, que todavía se hace. Si en la bolsa de Ámsterdam o Rotterdam me lo pagan más, allí mando el petrolero. Si me lo mandan en Estados Unidos, allí lo mando. Así fue, y así se especulaba. ¿Qué creéis que ha pasado aquí abajo en las tierras del Ebro con el Castor? Esa plataforma submarina de gas. Era para especular, señor mío. Cuando las cosas no se hacen bien, acaba penando todo. Acaba penando todo. Todo. Pues ahí se empezó a hacer eso. El capitalismo pasó a ser meramente especulativo. ¿Qué ha pasado después? Pues fácilmente previsible. Los gobiernos dependen precisamente de los grupos financieros. ¿Por qué? Porque con el dinero de los impuestos no tienen bastante para tirar. Además, el caso de los Estados Unidos es paradójico también y muy emblemático. Los Estados Unidos le piden el dinero a la Reserva Federal. La Reserva Federal es un banco privado en el que participan todos los grandes bancos del país. Y los intereses los devuelve el gobierno norteamericano con los impuestos de los contribuyentes. Los intereses, pero no la deuda. No la deuda. De Estados Unidos, hasta que no se creó en el 1913 la Reserva Federal, ahí no existía el impuesto sobre la deuda. Exactamente, y el IVA tampoco. No existía el impuesto. ¿Y sabes quién creó ese banco? ¿Sabes? Todas las familias judías. Sí. Todos los bancos. Los Rothschild, sí. Lo que nadie entiende es que a Lehman Brothers los echaron fuera en la última crisis. Ya fue los bancos. Claro, y aguantó muy bien el chaparrón del 29, el jueves negro. Sin embargo, nadie entiende por qué hace unos años lo mandaron a fuera de paseo. No sé qué pasó. Pero fijaos la jugada del capitalismo y pensando una cosa, la política hoy en día, a nivel internacional y a nivel nacional, está regida por los intereses económicos. Hay una cosa que viene ahora, que ojalá que no tenga que cumplirse mucho más tiempo. Ojalá que esto no tenga que volverse a reproducir nunca más. Pongo que del pueblo y de nadie más que del pueblo dependerá que esta imagen siga siendo una puñetera y asquerosa cruda realidad. Esto lo puse cuando hablábamos del capitalismo. Es una cosa que circula por internet, no sé quién lo escribió, en qué diario lo escribió, igual es en español, imagino que sí. Y aquí tenemos al sistema bancario, a los gobiernos y al pueblo. En la mesa, en el festín, tenemos la imagen clásica de un banquero que representa una forma de entender la riqueza, la distribución de la riqueza que francamente ya no debería de ser así. Tenemos a un gobierno, a un poder. Aquí vamos a decir que tenemos el triángulo del poder, los tres poderes, que sirven a los intereses de la minoría. De esa minoría, esos señores feudales, porque es un capitalismo feudal, es una auténtica oligarquía. Son 4 en el mundo. Sí. Una vez al señor Pujol le entrevistaron, hace muchísimos años, y él, como de familia de banqueros, le preguntaba: bueno, señor Pujol, ¿quién cree que domina el mundo? ¿Cuántas familias? 10, 12, no, 3, 4. No se equivocó. No se equivocó. Porque estas familias han mutado en otra cosa. En grupos, ahora se llaman grupos de inversión, fondos buitre, que también se les llama. Es decir, hoy hay más dinero que nunca, pero está en menos manos que hace 10, 15, 20, 30, 40 años. Por lo tanto, el estado de bienestar que había no lo puede haber, porque ellos han impuesto los recortes. ¿Con qué finalidad? Pagarnos una miseria, quitarnos las prestaciones sociales porque se justifican y que no hay ingresos, no hay productividad, y mantenernos como se mantiene a muchísimos millones de norteamericanos. Y me explicaron que hay unos 50 millones de norteamericanos que tienen trabajo, que tienen una casa, que tienen un coche, pero que dependen de los cupones de la seguridad social para poder comer cada mes. Y viven en el roulotte. No, eso es aparte. Hay gente que tiene su casa, no se puede comprar ropa. Yo sé porque un familiar mío estuvo 2 años en la Universidad de Boulder, en Colorado, y quedó un poco, los ojos abiertos en un supermercado la gente que pagaba con los bonos de la seguridad social. ¿Y eso cómo es posible? Pues es posible porque ganan una miseria y realmente el Estado tiene que socorrerlos. Tienen trabajo, pero es que les pagan una miseria. Y no tienen vacaciones. No, bueno, es que ellos creen que trabajando el trabajo dignifica al hombre. Bueno, pero fijaos, es una caricatura de lo que está pasando. Pero la culpa, ¿sabéis de quién es? No es del banquero ni del político, es del pueblo, que pierde el tiempo ¿en qué? En las memeces que salen por la tele. El gran hermano VIP. Exactamente. ¿A quién? Claro. El gran hermano. Es que estamos atontolinados. ¿Por qué estamos atontolinados? Porque queremos estarlo. Esto no es ni más ni menos que el mito de la caverna de Platón.
En lugar de ver la realidad, vemos las sombras. Lo bonito que los goles que mete el señor Messi, pero vamos a ver, ¿qué nos va a cambiar la vida a nosotros con eso? Absolutamente para nada. Por lo tanto, ¿por qué preferimos seguir viendo esto? ¿Por qué preferimos lamentarnos, criticar al que más tiene? Pero si lo estamos engordando nosotros. Ni más ni menos. Cada vez que consumimos, cada vez que tomamos una decisión, estamos trabajando en esa línea. Y luego hay una cosa que no debemos olvidar. Viene este capitalismo feudal y cada vez va a ser más intenso, porque las energías del séptimo rayo y de primero hablan de la síntesis. Es decir, de lo mínima expresión. Por lo tanto, acostumbrémonos a que exista un banco y a lo mejor a la larga 40 canales de televisión pero con el mismo contenido. Porque es la síntesis, y la síntesis está empezando de la peor manera posible, uniformando las cosas. Y no debería de ser así, debería de ser buscando la unanimidad, la unión de las almas, no de las formas. Pero empezamos por las formas. Bueno, preguntas, hay 9. Venga. ¿Y cómo acabará esto? Aquí están las preguntas. O zapping. ¿Cómo acabará esto? Mira, a corto plazo no tengo ni idea de cómo acabará. Sí, lo que sé es que lo que nos espera en las próximas décadas es muy duro. Muy, muy duro. Y como no estemos perfectamente equilibrados, no mantengamos la armonía a nivel personal, no vamos a poder ser esos pequeños faros de luz que estamos destinados a ser de cara a las personas que se van a hundir. Y cada vez va a haber más gente con depresiones, cada vez más gente frustrada. Por tanto, nos corresponde a nosotros, los que más o menos tenemos un poquito de luz, tenemos las cosas un poquito más claras, ayudarles y orientarles. Porque no esperemos que venga ningún avatar volando, ¿eh? No. Eso fue Piscis. Y menuda faena, no. Hemos de ser nosotros. Y si nosotros no entendemos que depende exclusivamente de nosotros el cambio, no vamos a hacer nada. No sirve de nada decir, yo no voto que son todos esto, yo voto en blanco. Esto no se debe de hacer. Hay otras opciones, arriesguémonos al cambio. Hagamos un cambio, que nos equivocamos, no pasa nada. Pero que cuando nos venden la estabilidad económica, la estabilidad política, la estabilidad social, es mentira. Pero tú, Jesús, cuando dices, hagamos el cambio, ¿en qué sentido lo dices? A nivel interno. Claro. Por eso digo... Es que si el cambio no es interno, no se puede manifestar externamente. Los cambios vienen siempre de dentro a fuera. De fuera a dentro son los maquillajes. Que bien me siento con esta ropa nueva, pero tú has cambiado. No, pues la ropa es nueva, ya me encuentro bien. Pero tú te imaginas los años que tienen que pasar para que todos cambiemos. No, todos no. Para que todo Una cambie. minoría. Una minoría. Mira, lo que se dice la masa crítica, 100 más 1. No sabemos cómo será eso. En la medida en que podamos vivenciar ese cambio, automáticamente el resultado vendrá. Ahora, no pretendamos en estos tiempos de penuria económica tener los privilegios que hemos tenido hasta hace 10 o 15 años. Hay una cosa que se tiene que empezar a decir abiertamente. Trabajo no puede haber para todo el mundo. ¿Y sabéis por qué? Si cada vez tenemos más procesos automatizados, ¿cómo vamos a tener todo el mundo trabajando? Eso no es factible. No podrá ser. ¿Y en qué se ha basado la economía hasta ahora? En la utilización de recursos que ya sabemos que son completamente finitos. En la mera especulación de las materias primas. Ahora se está especulando con el arroz que se producirá dentro de 5 años. Las famosas commodities de la bolsa de Chicago. Es que esto es una infamia lo que está sucediendo. Ahora decimos, claro, es que gracias a esos beneficios mi pensión la voy a cobrar. Bueno, de acuerdo. Pero que sepamos entonces que cobraremos la pensión. Pero la ley del karma también se tendrá con nosotros, ¿no? ¿O no? ¿O creemos que estamos en un planeta en que lo que me pasa a mí es importante y lo de los demás se lo han buscado ellos? Antes posiblemente tendrían razón con esta afirmación. Hoy en día no podemos afirmarlo así. No. Porque mira, tenemos televisión vía satélite, tenemos Skype, tenemos telefonía móvil. Por lo tanto, sabemos lo que pasa en cualquier parte del mundo. Si no hacemos algo, o no lo tenemos dentro de nuestra conciencia, es porque sencillamente no lo deseamos tener. Pero que sabemos lo que hay en el mundo, y tanto que lo sabemos, faltaría más. Esto es como el que no sabe lo que los políticos hacen, o se escandaliza cuando se entera de que ha habido esto y lo otro. ¿De quién es el problema? ¿De la clase política? Es nuestro, solamente nuestro. O cambiamos nosotros. Además, ¿por qué culpabilizar de lo que nos sucede a los demás? ¿Qué creéis?
Yo creo que es más fácil ver lo que le ocurre a los demás que trabajar sobre ti mismo. Pienso que es por esto, porque es mucho más complejo ver lo que hay dentro de ti que lo que estás viendo en la otra persona. ¿Por qué al sistema económico no le interesa que la gente introspeccione y saque su verdadero ser afuera? Porque seremos seres libres, no domesticables. Ya no nos van a conducir, no nos van a vender ninguna milonga. Vamos a ser unos consumidores informados. Esto lo compro, esto no lo compro. Al sistema económico no le interesa. No he tocado el tema de la obsolescencia programada que salió después de la Primera Guerra Mundial, no de la Segunda. En los años 20, cuando el señor Philips, el de las bombillas, como el señor de los General Electric, se ponen de acuerdo para que las bombillas, no, Tesla no tiene nada que ver en eso, se ponen de acuerdo para que las bombillas no duren más de 4.000 horas, porque si duran 20.000 horas, menudo negocio voy a hacer yo. Y a partir de ahí hemos llegado a unos paraguas que te los compras hoy y mañana los oyes y te desmontan. Sí, lo digo por experiencia, lo digo por experiencia. Y claro, así nos va. Es que bueno, es que lo tiro y compro otro. ¿De acuerdo? Tú menosprecias los valores materiales. La materia del paraguas la menosprecias porque la tiras, no la aprovechas. Pues contigo el sistema económico imperante va a hacer exactamente lo mismo. Nos acostumbramos a comprar low cost, ¿verdad? ¿Y qué nos pagan? Low cost, ¿no? ¿Dónde está el problema? Ah, para comprar voy a la tienda de los chinos, ¿de acuerdo? Que es todo, que no vale para nada, pero cuesta muy poco. Pero a mí que me paguen bien. No puede ser. Eso no puede ser. No. Pero hay una... A ver, que en algún momento se cogerán las manos. Los capitalistas, claro, con sueldos tan bajos no habrá consumismo. O sea, hay gente que ya lo saben, ¿qué le está pasando a Alemania? A Alemania está pasando. ¿Qué le pasa a Alemania? Si no se compra calcetines, pues la fábrica de calcetines cerrará. Usted será muy listo. Vendrán de China. Pero no comentarán. Claro, hay un problema, un pez que se muerde la cola. Claro. Porque ellos, en Alemania, por ejemplo, por decreto, tienen establecido, y en Gran Bretaña también, que no te pueden cortar la luz si económicamente no la puedes pagar, o el gas. Claro, si eso aumenta el número de personas, de ciudadanos que no pueden pagar el suministro energético, evidentemente tendrá que hacerse cargo el Estado. El Estado no podrá porque no tiene impuestos, porque no hay producción. Por lo tanto, ¿a dónde vamos? A una hecatombe. Y todo por haber confiado en personas que no tenían confianza. Pero la hecatombe les enganchará a los banqueros en algún momento. Claro que les enganchará. Porque ellos les enganchan mucho. Yo no descarto, ya lo he dicho varias veces aquí y en otros encuentros. No descarto que una entrada de nevas uranianos de séptimo radio dentro de unos años acaben vaciando ciertos fondos financieros del mundo. Y diremos, ¿cómo lo van a hacer? Son informáticos. De hecho, los devas uranianos son los que han posibilitado que la informática hoy, estas máquinas funcionen. ¿Creéis que para un ángel meterse en un sistema informático y borrar millones de datos va a ser un problema? Hacker. Bueno, hacker, la palabra hacker es un poco fea, ¿no? Pero ¿por qué lo van a hacer? Porque se van a encontrar que clicarán dónde está el fondo. No está, no existe. Hablan de realidad virtual y no sé lo que pasará, pero que necesitan una lección de humildad, sí, todos la necesitamos. De decencia, más bien, ¿no? Pero si los bancos que hoy en día están en la picota, están arriba de todo, mañana estarán en la picota. Si además el sistema bancario necesita fagocitarse continuamente, quedará uno nada más. Uno en cada país. Pero que la gente lo sabe. Y al final estará en manos de 4 que ya sabemos quiénes son. Un solo ejército. Pero si es que, a ver, si estamos controlados y dirigidos, ¿qué creéis? ¿Que vamos a tener más cosas? No, tendremos uno nada más. Pero Jesús, perdona, dices que estamos, que lo llevan personas sin conciencia. No, sí tiene conciencia. Egoísta. No, de la seguridad. Sí, eso sí, eso sí. Creemos Eso sí. que... Son magos negros, son magos Por eso buenos. te decir, el mundo está como está desde hace miles de años, porque esto no es nuevo. No, Esto viene desde hace miles de años, que va, la guerra eterna. que va. Las cosas pasan porque estamos Es muy unidos, antiguo, muy porque antiguo. queremos dar un paso y es... Es muy antiguo, te vamos a cortar muy tarde. Espera. Bueno, vamos a hacer una cosa, nos volvemos a ver el próximo día, 5 de febrero, viernes, con la 27ª sesión de la introducción general a los problemas de movilidad. Vamos a tocar el tema de la guerra. No puede ser demasiado difícil inspirarse. Sí, que ya es muy tarde ya. Qué divertido. ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar?